¿Se está iniciando? Sí. Pues tengo el placer de presentar a Carlos Tabernero Holgado, que es doctor en Biología y máster en Historia de la Ciencia, y actualmente es profesor en el Centro de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Anteriormente estuvo vinculado al National Cancer Institute de Estados Unidos y también a la Universidad Oberta de Cataluña. Su investigación se centra en los procesos de popularización y comunicación de la ciencia, la medicina y la tecnología en el siglo XX y en torno a estas cuestiones se ha publicado ampliamente en revistas como Science in Context, Manguinhos y también en revistas Dynamis. Y recomendamos luego para quienes quieran profundizar en el trabajo de Carlos, un libro reciente sobre titulado Terapias de cine, 50 películas básicas en torno a la medicina, que fue publicado, su libro que fue publicado por la editorial de la Universidad Oberta de Cataluña en 2016. Doy la palabra a Carlos, voy a deshabilitar mi vídeo y después de 30 minutos aproximadamente que tenemos previstos para su intervención, pues procederemos al debate y al intercambio de ideas. Vale, me toca a mí, ¿no? Muchas gracias Ágata, muchas gracias Miquel y gracias a vosotras y al Departamento de Historia de la Ciencia de la Universidad de Granada por invitarme a participar en estos círculos narrativos del proyecto Hospitalis. ¿Se me oye bien? Supongo que sí. Gracias también a todos los que os habéis conectado. Buenas tardes. O buenos días, porque veo que hay gente que que se ha conectado desde el otro lado del Atlántico. Así que bienvenidos. La idea es contar unas pocas ideas en torno a la película The Host, la película de Bong Joon-ho del año 2006. Espero que todas las que os habéis conectado hayáis visto la película, porque no tengo más remedio que avisar. Es decir, si no habéis visto la película, habrá algunas ideas que se perderán por el camino, porque claro, estarán muy directamente relacionadas con el argumento de la película. Y por otro lado, pues habrá spoilers. En caso de que no la hayáis visto, seguro que hay spoilers. No tengo más remedio. Si quiero entrar en la película, tenemos que hablar de ello y, entre otras cosas, del final. Así que habrá spoilers. Dicho esto... Carlos, perdona que te interrumpa, pero que en el chat estamos recibiendo como feedback que se escucha muy bajo. Pues no sé cómo resolverlo. Vale, aumentar el volumen. ¿Se me escucha mejor ahora? Se escucha peor de que cuando hablamos antes, ¿sabes? Pues vaya. ¿Y se me escucha mejor ahora? Un poquito mejor, me parece. ¿Un poco mejor? No sé. Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Sí, ahora sí. Vale. Gracias, perdona. Espero que se mantenga, porque realmente no sé por qué es. O sea que espero que se mantenga el nivel de sonido. Estaba diciendo, por si acaso alguien no lo captó antes, que habrá spoilers, que espero que hayáis visto la película y que si no habéis visto la película, pues desafortunadamente habrá spoilers porque tengo que entrar en el argumento para poder hablar de diversos temas, que es lo que nos plantea Bong Joon-ho en la película. También quería decir que lo que voy a contar es una suerte de primicia porque forma parte también de un libro que estoy a punto de terminar y que con un poco de suerte se publicará ahora en el verano o en el otoño, que en la misma colección que el de Terapias de Cine que ha mencionado Ágata antes, y que se titulará La venganza de la naturaleza, y que son 50 películas sobre el medio ambiente, y una de ellas es precisamente The Host, de Bong Joon-ho. Quería, una vez dicho todo esto, yo creo que empiezo con la idea. La idea es empezar, bueno, sabéis, la película es The Host, de Bong Joon-ho, del año 2006. Bong Joon-ho es un director coreano de la generación que lleva de directores y de cineastas coreanos que lleva trabajando desde los años 90 de una manera muy potente.
y que además han tenido digamos, una distribución internacional que previamente, antes de los años 90, no, al menos aquí en Europa, no era excesiva, por decir, era bastante mínima. Bong Joon-ho pertenece a esta generación de directores y este año supongo que sabéis que se ha hecho extraordinariamente famoso ya, no solamente porque le dieron la Palma de Oro en el Festival de Cannes y otros diversos premios, sino también porque se llevó y además batió récords y hizo cosas y ocurrieron cosas que no habían ocurrido nunca antes, como obtener una película que no es de habla inglesa ni tampoco norteamericana, el Oscar a la mejor película, el Oscar al mejor director, etcétera. Y eso fue con Parásitos, como sabéis. Si habéis visto Parásitos, si habéis visto The Host y algunas otras películas de él, que mencionaré a lo mejor alguna durante la charla, sabéis que una de las premisas de Bong Joon-ho y de su cine es el cuestionamiento de las instituciones y de las relaciones sociales en torno a relaciones de poder y con respecto a lo que representa la vida cotidiana de las personas en comunidad y su relación con el poder institucional y corporativo. Es uno de, digamos que es una manera muy simple, muy sencilla y muy concisa de hablar de lo que es un tema claramente transversal en todo el cine de Bong Joon-ho, a pesar de que además ha visitado muy diferentes géneros y muy diferentes temáticas, pero es algo que le preocupa. En ese sentido, The Host entra perfectamente dentro de ese esquema, porque lo que suele hacer Bong Joon-ho es, a través de un personaje o de un grupo de personajes, que suele ser además o que puede ser un entorno familiar, suele hacer parábolas, digamos, sobre el mundo contemporáneo y sobre lo que él quiere explorar dentro de lo que es el mundo contemporáneo. En muchos casos, esa exploración tiene que ver con, digamos, la dicotomía, o no la dicotomía, sino no una oposición tampoco, pero sí los puntos de intersección que hay entre una concepción de la vida que podemos tener tremendamente individualista, tremendamente separada del resto de la sociedad, y lo que sería una concepción bastante más comunitaria. Y en ese sentido es interesante, y pensé que también era interesante para el ciclo, y lo que me proponían la película de Host, porque The Host no es, digamos, por planteamiento, no es una película sobre epidemias. La epidemia de The Host que describe Bong Joon-ho en The Host es una epidemia, es parte de toda la trama, del desarrollo de la trama, pero no es el punto central, aunque sí es uno de los puntos más importantes del argumento. Lo que voy a hacer es ir desgranando un poco aspectos de la película desde el principio hasta el final, y a partir de ahí hacer comentarios con distintas cuestiones relacionadas con el cine de Bong Joon-ho. Y con el tema que quiero abordar. Dicho sea de paso, el tema que quiero abordar también es la relación, quiero decir, hay bastantes trabajos hechos. Yo, de hecho, he hecho algún trabajo y he publicado algún trabajo con Enrique Perdiguero, que está aquí conectado también. Hemos publicado alguna cosa sobre algunos trabajos sobre cine y epidemias, y centrándonos básicamente en las epidemias como centro del argumental, o también como recurso narrativo en muchas películas a lo largo de la historia del cine. En este caso no es una película estrictamente sobre epidemias, pero sí que es una película en la que lo utiliza, y además lo utiliza en relación a algo que yo creo que es importante pensar, y es la relación entre cómo vivimos o cómo podemos vivir epidemias como la que estamos viviendo, de hecho, ahora mismo, y su relación con cuestiones más amplias relacionadas con el medio ambiente. Algo que creo que tenemos que pensar,
y que yo creo sinceramente que tenemos mucho que pensar. Eso siempre va a tener que ver también con ese planteamiento de Bong Joon-ho desde el punto de vista de cómo pensamos en las sociedades o en las comunidades en las que vivimos, si de un modo totalmente individualista o de un modo mucho más comunitario. Bien, la premisa de la película, como bien sabéis, es el vertido de una gran cantidad de formaldehído al río Han en Corea, el río Han, que además es el río que pasa por la ciudad de Seúl, y ese vertido se hace a partir de la orden que le da un oficial norteamericano a un suboficial coreano en una base norteamericana y en la morgue. Y es una orden que le da y ya directamente con el planteamiento que nos hace Bong Joon-ho nos plantea muchas cosas, porque lo que le molesta al oficial norteamericano es que las botellas de formaldehído que se han ido acumulando y que se utilizan en procesos relacionados precisamente con autopsias y demás, se han llenado de polvo y por tanto tiene una pinta, un aspecto de suciedad que no puede permitir. La solución es deshacerse de las botellas que están llenas de formaldehído y que por tanto hay que verter y le da la orden de que te tire formaldehído por la pilar. Y naturalmente todo ese formaldehído va a parar al río Han. Digamos que esa premisa está basada en un hecho real de un oficial norteamericano llamado, vamos, un oficial, era un civil que trabajaba en una base norteamericana en Corea, que se llamaba Albert McFarland y que realmente dio la orden e hizo un vertido de una gran cantidad, en concreto 192 botellas de formaldehído en febrero del año 2000, ¿vale? 5 años después hubo un proceso que duró 5 años y 5 años después le habían condenado a 6 meses de cárcel en Corea, pero le conmutaron la pena por una inhabilitación de 2 años. Eso fue el resultado básicamente del vertido, digamos, real del que parte Bong Joon-ho. Sin embargo, Bong Joon-ho lo que hace básicamente es plantearnos con ese hecho y con esa narrativa, nos plantea ya dos cuestiones. La primera es la de la contaminación del agua y la contaminación del agua que además tiene unos efectos, como luego se verá, muy amplios en la población. Además, en una población, en este caso, urbana, puesto que la película es meramente urbana, se desarrolla íntegramente en Seúl, y que tiene que ver básicamente con nuestra manera de pensar y de vivir en nuestro entorno y con respecto a nuestro medio ambiente. Evidentemente sabemos y somos todos conscientes de los problemas que tenemos de contaminación del agua. Hay 800 millones de personas en este momento en el planeta que no tienen acceso a agua potable, que no es poco. Sabemos que el agua provoca además y obras relacionadas, obras hidráulicas relacionadas con el agua y también cuestiones de contaminación provocan desplazamientos de personas, refugiados medioambientales que podríamos llamar, provocan desequilibrios obviamente demográficos y desequilibrios socioeconómicos y tiene que ver también con la contaminación de la tierra, con la contaminación del aire, con problemas de deforestación, con problemas de destrucción de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Es decir, que solamente con ese hecho ya nos pone digamos, en ese contexto. La segunda cuestión es cómo se produce el vertido en la película, es decir, el oficial norteamericano da la orden, el suboficial coreano protesta porque dice no puede ser, ¿cómo voy a tirar todo este formaldehído al río? Pero a pesar de todo se acaba imponiendo la jerarquía militar. Es decir, Bong Joon-ho nos pone rápidamente en la tesitura del problema de la jerarquía, de la autoridad y además de una autoridad, en este caso militar, pero que luego además, porque Bong Joon-ho va poniendo distintas perlas de carácter histórico con respecto a la historia reciente de Corea del Sur y que es una autoridad que básicamente puede dar órdenes que son estrictamente absurdas, pero que luego tienen unas consecuencias verdaderamente trágicas, ¿no? Es decir, que directamente nos pone en la tesitura de la contaminación, del medio ambiente, de nuestra relación con el medio ambiente y también de la autoridad institucional, ¿vale? Naturalmente,
el suboficial coreano, por ser suboficial, cumple la orden muy a pesar de sus problemas con ella. Ahora, lo siguiente que ocurre es que 10 años después aparece un monstruo colgado de un puente sobre el río Han, en Seúl. Los pescadores que están en el río también han detectado que hay unos peces muy raros, pero bueno, lo fundamental es que aparece este monstruo. Con eso, lo que hace Bong Joon-ho es darnos una referencia directa. La película, como tal, es una revisión de lo que se llama el cine Kaiju-ega. Kaiju-ega, que es un género que digamos que surgió en Japón, es un género fundamentalmente del cine japonés y que todos o todas conocéis fundamentalmente a través de Godzilla. El primer Godzilla, en japonés Gojira, es una película de 1954 de Ishiro Honda y, como bien sabéis, es una criatura que ha generado una gigantesca franquicia, no solo en Japón, sino en el resto del mundo, que sigue muy viva y cuya premisa, básicamente, en el momento original de la película original de 1954, la idea era explorar las consecuencias que podía tener los experimentos, los ensayos nucleares en los atolones del Pacífico por parte de los Estados Unidos y de otros países, también de Francia y demás. La idea es que debido a esos ensayos nucleares y a la radiactividad resultante, se despierta este monstruo, que es una especie de fósil viviente que ha estado dormido bajo las aguas del océano, y se despierta este monstruo, que además es radioactivo debido a los ensayos nucleares, y provoca la destrucción del Japón, de las ciudades japonesas, de Tokio y demás. Es decir, es una parábola precisamente sobre nuestra intervención en la naturaleza, una intervención sin pensar en las consecuencias que pueden tener más allá de lo que podría ser en este caso, lo que era un experimento científico bélico, claramente, y por tanto nos habla también de la ilusión del control que queremos tener vía tecnológico sobre lo que hacemos desde el punto de vista como seres humanos, como sociedad, como comunidades, pero también sobre la naturaleza y nuestra intervención sobre la naturaleza, y que tiene, por tanto, unas consecuencias trágicas, o puede tener consecuencias trágicas. De hecho, Gojira y toda su franquicia, incluidas todas las variaciones, tanto japonesas como norteamericanas y demás, son películas puramente que yo considero que pueden entrar dentro del análisis del cine y el medio ambiente, de la relación entre el cine y el medio ambiente. Gojira también tiene relación, para que os situéis del todo, con King Kong. King Kong, la película de 1933 de Merian C. Cooper y de Ernest B. Sobchak, y que también, como sabéis, es un personaje, el gorila gigante, que ha generado toda una franquicia. De hecho, además, las dos franquicias en un momento determinado se juntaron y se han juntado varias veces. Y King Kong también era una parábola sobre la ilusión del control y la intervención, digamos, urbano-industrial capitalista sobre la naturaleza y sus trágicas consecuencias. Bien, el monstruo de Bong Joon-ho es básicamente nos cita todo este cine kaiju, y por tanto nos pone también en la tesitura de este tipo de narrativas. Lo que pasa es que es una revisión, es decir, aquí ocurren cosas rápidamente que son diferentes, en cierto sentido, desde el punto de vista narrativo, y es por las particularidades, insisto, que ya he mencionado antes, de los intereses del cine de Joon-ho. La idea es que una de las primeras cosas que quiero que recordéis de la película es lo que ocurre cuando el monstruo se lo ven y el monstruo decide alimentarse en la orilla del río, en un lugar con hierba y demás, donde la gente está pasando la tarde tranquilamente, tomando el sol, hace buen tiempo, están al lado del río, es una tarde tranquila, y el monstruo decide alimentarse
y provoca el caos más absoluto. Y mientras está provocando ese caos tan absoluto, hay un pequeño inserto que hace Bong Joon-ho que es tremendamente importante. Y es muy, muy corto, pero es muy importante. Hay un autobús turístico que está justamente pasando por encima del puente en ese momento. Y desde el autobús turístico hay una grabación, que es la grabación para los turistas, diciéndoles básicamente lo hermoso y lo bonito, y lo hermosa y lo bonita que es la orilla del río, y donde la gente está pasando la tarde tranquilamente. Nosotros nos unimos a los pasajeros de ese autobús turístico durante un momento y lo que vemos es básicamente al monstruo generando el caos y básicamente comiéndose a la gente que está allí. Y todo parece tremendamente estilizado porque parece que está todo montado como si fuera un parque temático. Un parque temático y lo que nos está hablando directamente, la gente del autobús no se asusta, en principio el inserto es muy corto, pero Bong Joon-ho nos muestra que la gente no se asusta, simplemente lo contempla. Y contempla un espectáculo que es terrible y lo contempla desde el punto de vista mediático, de lo que es un parque temático, desde el punto de vista de lo que es una gratificación personal inmediata y además mediada porque hay que entender el parque temático y el autobús turístico y el turismo masivo, de hecho, como una experiencia mediática. Y como experiencia mediática también es una experiencia diferida en el sentido en el que estamos acostumbrados a ciertos tipos de lenguaje, en este caso basados además en el turismo y por tanto en el ocio, y por tanto un tipo de percepción. Una percepción que nos impide a primera vista darnos cuenta de la gravedad de la situación de lo que está ocurriendo a orillas del río Han. Es el tercer comentario importante, después de la contaminación y de la cuestión de la autoridad, el tercer comentario importante viene con ese inserto. Ese inserto, naturalmente, y cuando hablamos de la percepción, podemos establecer ya directamente un link, un enlace, si queréis, y se puede hablar después, con todos los problemas, por ejemplo, que estamos viviendo ahora mismo con las fake news, con los problemas de los bulos, los problemas de informaciones que son contradictorias y que están mediadas y que además son, en muchos casos, están motivadas por intereses políticos o económicos para sacar rédito político y económico, y que lo estamos viendo con el COVID-19, que eso está ocurriendo y con personajes que no tienen absolutamente ningún problema en, digamos, utilizar el sufrimiento de las personas, que es lo que realmente produce una pandemia, una de las consecuencias de una pandemia, para su propio beneficio. Pero eso ya lo hablaremos después. La cuestión es que Bong Joon-ho nos pone directamente sobre la mesa el problema de la percepción, de la experiencia diferida y mediada, de la gratificación personal y, por tanto, también del problema del consumo. Es decir, toda esa percepción está modificada por una visión muy personalizada, muy individualista del consumo personal. Vale, eso tiene obviamente una conexión directa desde el punto de vista narrativo, y lo hace magníficamente desde el punto de vista de Bong Joon-ho, con el personaje principal de la película, que es Gang-do. Gang-do, que es, como sabéis, el padre de la niña, y que su padre, el abuelo de la niña, en un momento determinado explica por qué este personaje es un personaje que está constantemente distraído, se duerme en cualquier parte, tiene una ingenuidad absolutamente es gigantesca su ingenuidad, y digamos que su padre, el abuelo de la niña, lo explica diciendo que probablemente se debe a un déficit de nutrientes debido a que de pequeño se obsesionó durante un tiempo por comer solamente productos ecológicos, productos que venían de granjas ecológicas. El comentario de Bong Joon-ho es bastante claro también. Pone sobre la mesa una pregunta, y la pregunta es ¿hasta qué punto todo el mercado de productos ecológicos no es también una experiencia mediática basada en sustituciones tecnológicas, generada y digamos que aumentada a través de cámaras de eco que se llaman, de echo chambers,
y básicamente basada en etiquetas de consumo, etiquetas de venta y de consumo. No creo que en ningún momento Bong Joon-ho esté diciendo nada en contra, simplemente lo pone sobre la mesa con respecto a nuestra manera también de pensar en las, entre comillas, soluciones a los problemas medioambientales, ¿vale? Y ahora hay más detalles en la película sobre eso, ya lo veréis. Es también contradictorio porque Gangdu está a cargo del kiosco familiar, y el kiosco familiar que está precisamente en esa orilla del río donde el monstruo comienza a alimentarse, y el kiosco lo que vende es básicamente comida frita y chucherías, es decir, las antípodas de lo que es productos de granjas ecológicas, lo cual pone otra de las contradicciones sobre la mesa precisamente para que nosotros le demos una vuelta de tuerca al tema. En medio de todos esos factores está la confusión del monstruo y la pérdida de la hija. El monstruo se lleva a su hija. Ahí aparecen ya dos cuestiones claramente. Lo siguiente que aparece, cuando ya evidentemente el monstruo se da a conocer y deja de ser un parque temático, toda la cuestión, aparece de nuevo el ejército norteamericano. Esto está ocurriendo 10 años después del vertido de formaldehído al río Han. Y el ejército norteamericano aparece para limpiar, pero también para ocultar el origen de la catástrofe ecológica, de la catástrofe medioambiental que se ha montado, y para ello se inventa la epidemia. Se inventa la epidemia, que es una epidemia de un virus que lo que hace es básicamente dos cosas. Por un lado, al ser una epidemia inventada, vuelve a incidir Bong Joon-ho en la cuestión de las experiencias diferidas y mediatizadas. En segundo lugar, si lo pensáis, tal y como está narrado en la película, no se trata de una conspiración, es decir, no es teoría de la conspiración, lo que se trata es de una improvisación en lo que se pone en marcha para solucionar el tema. Para solucionar el tema para la población, obviamente sí, pero también para la cuestión de intereses del propio ejército norteamericano, que además lo hace, obviamente, muy en connivencia con las autoridades coreanas. Lo que hay es una improvisación en lo que se hace una sustitución también tecnológica para la solución del tema. ¿Cuál es la tecnología que se utiliza para resolver el tema? Se utilizan varias tecnologías, pero la primera es el confinamiento. La primera es el confinamiento, que es una tecnología de control de la población. Y el confinamiento de la población lo describe magníficamente bien Bong Joon-ho. Es un confinamiento que no tiene absolutamente nada de solidario ni de comunitario. Es un confinamiento basado en el miedo, basado en la sospecha, basado en la estigmatización y basado en el castigo. Es decir, es un confinamiento que sí, es obviamente por necesidad imperiosa de lo que sería y de lo que es una epidemia, aunque en el caso de la película sea inventada, es comunitario, pero no es comunitario en su planteamiento y mucho menos en su solución. Lo que pone sobre la mesa directamente en ese momento Bong Joon-ho, además con los momentos incluso de comedia, que Bong Joon-ho siempre pone con momentos de comedia en sus películas, incluso mezcladas con los momentos más trágicos, y lo hace precisamente para provocar una reacción de contradicción en nuestra manera de ver lo que estamos viendo y que nos hace realmente pensar en lo que nos está proponiendo, porque a veces resulta incluso hasta incómodo a pesar de que sean momentos de comedia. Y lo que nos está poniendo sobre la mesa es una premisa que no es muy optimista, pero que creo que la pone con todas las consecuencias. Y la idea de que al describir la invención de esa epidemia, al describir el confinamiento, la tecnología del confinamiento como herramienta de control social, lo que está diciendo también, además, y al describir también la connivencia del ejército norteamericano, que sigue siendo visto como una fuerza de ocupación colonial, todo hay que decirlo, con las autoridades coreanas, que no hay, lo que está poniendo sobre la mesa es que no hay, nos pregunta, ¿hay tejido social? No hay tejido social, ni emocional, ni intelectual, ni desde el punto de vista comunitario para afrontar un problema
que vaya más allá de lo que dicen las instituciones, que incluso incluso pueda añadir a lo que pueden hacer en un momento determinado las instituciones. No lo hay tal y como lo explica. De hecho, el confinamiento ocurre precisamente, o sea, en la película me refiero, ocurre porque rápidamente desde el punto de vista mediático se utiliza todo el acervo cultural que hay sobre precisamente las epidemias, lo que hablaba antes, incluso desde el punto de vista mediático, narrativo, literario, cinematográfico, etcétera, y obviamente histórico, sobre la morbilidad, la mortalidad de las epidemias, el colapso social que las epidemias han generado y distintas epidemias han generado a lo largo de la historia y la ausencia de respuestas que sean, cuando menos, inmediatamente eficaces. Bien. Esto lo pone todavía mucho más de manifiesto en el momento en el que quien rompe el cerco del confinamiento sobre esa epidemia inventada del ejército norteamericano, rompe el cerco Gandhu y su familia. ¿Por qué rompen el cerco? No es una razón inicialmente comunitaria. La rotura del cerco es personal, es individual, es que tienen que rescatar a la niña. Saben que la niña está viva y saben que la niña está viva porque ha podido llamar con el último reducto de batería que le queda en el móvil y saben que está viva y deciden ir a por ella. Es una razón personal. La motivación de lo que pasa después es totalmente personalizada. En ese sentido, la película no es en ningún caso un periplo heroico desde el punto de vista, por ejemplo, de las narrativas mitológicas heroicas como las describía Joseph Campbell en su libro sobre el periplo del héroe, el viaje del héroe. No es ni mucho menos un periplo heroico, al contrario, es un periplo personal, no está relacionado en ningún momento con la comunidad, aunque luego también, por razones obvias, sí que pueda tener una repercusión. Pero también el propio Bong Joon-ho al final nos hará un comentario muy específico con respecto a cuáles son realmente las consecuencias de lo que hace Gandhu y su familia. A partir de ese momento rompen el cerco Gandhu, sus dos hermanos y su padre, es decir, el abuelo de la niña y los tres hijos, y forman una suerte, además, con esa manera que tiene Bong Joon-ho de meter comedia en medio de la tragedia, una suerte de equipo muy disparatado, muy extravagante, pero también muy entrañable. Es decir, Bong Joon-ho nos deja identificarnos con ellos, con lo que les está pasando, pero es un grupo que está lleno de detalles. El abuelo, por ejemplo, nos lleva al punto de la responsabilidad histórica. La responsabilidad histórica con respecto a su familia. No acaba de entender por qué su familia es tan disfuncional y se acaba sacrificando por la familia en nombre de la proyección histórica de la familia, que es obviamente su nieta. Gandhu, el personaje principal, descubre la verdad sobre la invención de la epidemia y entonces se produce uno de los momentos más tensos de la película porque cuando lo descubren, en primer lugar, los que tiene alrededor no le hacen caso, lo que incide una vez más en la falta de un tejido social comunitario, emocional e intelectual comunitario, y nadie le hace caso porque le consideran pues tonto, básicamente. Pero una vez que las autoridades se dan cuenta de que se ha dado cuenta de que ha descubierto el plan y lo que está pasando, la respuesta de las autoridades es muy clara, hacerle una lobotomía, así sin más. ¿Y por qué? Pues para callarle. Es un ejemplo clarísimo de lo que es un proceso de medicalización de una cuestión social comunitaria. De hecho, la referencia que a mí se me ocurre, o las referencias que a mí se me ocurren con respecto a esto, se me ocurre, por ejemplo, el tratamiento Ludovico en La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, o se me ocurre, por ejemplo, la lobotomía que le hacen al final a McMurphy en Alguien voló sobre el nido del cuco, de Milos Forman, del año 75. Son procesos de medicalización, específicamente de medicalización,
que están diseñados precisamente para contrarrestar una cuestión social o comunitaria. Por otro lado está el hermano de Gandú, que es un universitario que está en el paro y que es alcohólico o casi alcohólico porque está muy frustrado porque no encuentra trabajo y además todas las promesas que se le hicieron en un momento determinado, que probablemente pensó que se le presentaban por delante, se le ponían delante al estudiar, no se hacen, no se han hecho ni se hacen realidad. Es curioso porque esta frustración la conecta porque acaba haciendo equipo, como os acordaréis, con un indigente que a lo mejor no es tan indigente, pero bueno, es un indigente que resulta que entre los dos conocen, y además con otro compañero que además le traiciona, pero entre ellos conocen algunas técnicas de combate callejero y son los que montan toda la historia de los cócteles Molotov y demás. Esas técnicas de combate callejero lo que hacen es una referencia dentro del cine de Bong Joon-ho y de la película en concreto a todos los disturbios que hubo fundamentalmente durante los años 80 en Corea del Sur en contra de la dictadura que en ese momento había en el país. La dictadura comenzó en el año 1961 y se terminó en el año 1987, justo un año antes de los Juegos Olímpicos de Seúl. ¿Vale? Y buena parte de probablemente el final de esa dictadura una de las razones fueron esos tremendos disturbios en contra de la dictadura que hubo en las calles de las ciudades surcoreanas. Así que la referencia también en ese sentido es muy importante. Y luego está la hermana. La hermana es una deportista de élite, tiradora de arco, y que es de las mejores del país, como se ve al principio de la película, está en competiciones nacionales, pero siente una tremenda presión social que no le permite terminar en el primer puesto. Llega a la fase final de sus torneos, pero la presión que siente en esos momentos le impide terminar. Es decir, al final, pues, claro, como sabéis, lanza una de las flechas clave para poder derrotar finalmente a la criatura. Los tres hermanos y el abuelo son básicamente en conjunto y con todas estas referencias sociales, históricas, medicalizadoras, etcétera, etcétera, básicamente vienen a contar una oposición entre lo que son las expectativas sociales, culturales, económicas de sus vidas y su propia expresión. Es decir, no hay una correlación entre las expectativas sociales de sus vidas y lo que ellos quieren expresarse y cómo se expresan en un momento determinado. Es decir, hay una desconexión, una vez más, con la comunidad. Con todo esto ya montado, lo que viene al final es básicamente que la solución que propone el ejército norteamericano para acabar con la criatura, una vez más, insisto, y porque no hay que olvidarlo, siempre en colaboración con las autoridades coreanas, y que es el agente amarillo que llaman, que es obviamente una referencia a todas los componentes de guerra química que se han utilizado a lo largo, sobre todo, del siglo XX y en múltiples guerras y en los que, por otra parte, el ejército norteamericano ha sido notorio y más en sus guerras en Extremo Oriente, como la guerra de Vietnam. El agente amarillo lo que viene a poner de manifiesto una vez más es la paradoja tecnológica, es decir, lo que se propone con el agente amarillo es una solución estrictamente tecnológica para librarnos de un problema que en origen también es tecnológico. Y la idea que nos propone Bong Joon-ho es precisamente que pensemos en algo que pensamos muy a menudo, sobre todo además en relación, por ejemplo, con epidemias como la del COVID o con cuestiones medioambientales, que la solución a los problemas que se han generado en una sociedad científico-tecnológica, industrial, urbana y capitalista
que la solución viene por la tecnología y punto. La tecnología, obviamente, puede ayudar, son herramientas importantes, interesantes a tener en cuenta y a generar y a apoyar. Es decir, hay que, de hecho, la inversión en investigación debe de aumentar desde el punto de vista, además, público, comunitario. Pero la idea es que no podemos simplemente basarnos en una sustitución tecnológica, basarlo absolutamente todo en entregar nuestra responsabilidad, entregar nuestra voluntad simplemente a soluciones tecnológicas. Se necesita la construcción de ese tejido social. Eso es lo que nos viene a decir Bong Joon-ho. Se necesita ese espíritu comunitario y un espíritu de construcción y de debate. Evidentemente, el agente amarillo no es más que un parche que además entra dentro de lo que sería el dicho de que el remedio puede ser incluso hasta peor que la enfermedad. En este caso, hay una manifestación, como sabéis, gigantesca, una vez más referencia a aquellas tremendas protestas de los años 80 y algunas cosas más, y relacionadas precisamente con protestas medioambientales más contemporáneas. Y la idea es que la manifestación lo que hace las autoridades es reprimirla policialmente, como se ve bien en la película, que sigue siendo una buena referencia para situaciones que vivimos y que se siguen viviendo en todo el planeta, yo creo, o en buena parte del planeta. Naturalmente, el agente amarillo no mata a la criatura, solamente la aturde, pero sí provoca la intoxicación de los manifestantes que acaban escupiendo sangre y sintiéndose fatal. Mientras tanto, y en todo este caos, la familia de Gangdu continúa luchando contra la criatura, primero con el fuego, que lo hace el tío de la niña con la ayuda de su amigo indigente, después con la flecha de la tía y finalmente, después de toda la confusión, con el Gangdu consigue terminar matando a la criatura, atravesándola con una señal que precisamente es una señal que avisa del peligro biológico. Criatura muerta, todas estas cuestiones están sobre la mesa, pero Gangdu no consigue recuperar a su hija, porque sí la recupera, pero está muerta. Lo que sí que recupera es a un niño que estaba con su hija y que de hecho su hija consiguió proteger y salvar del monstruo, o sea, le salvó la vida. Ese hijo nuevo es una metáfora bastante fuerte, además, al final de la película. Es una sustitución, en este caso emocional, es un hijo sustituto de la hija perdida. Y básicamente lo que hace al final es destilar toda esta trama con todos los factores históricos, sociológicos, políticos, económicos, culturales, psicológicos que ha puesto sobre la mesa, en esa secuencia final en la que Gangdu y el niño, en el invierno siguiente, están cenando dentro del kiosco, una vez más rodeados de chucherías y por tanto de plástico y por tanto de alimentos, de objetos de consumo para comer que están fabricados además sintéticamente en general. Tienen puesta la televisión donde el gobierno norteamericano, el ejército norteamericano está diciendo que, poniendo las excusas sobre lo que pasó y diciendo que va a abrir una investigación, no le hacen caso y ahí se quedan. Y se quedan además completamente aislados. Esa imagen final, para mí, Bong Joon-ho lo que hace es decir, ¿para qué ha servido todo esto? Al final acabamos solos con nuestras sustituciones tecnológicas de alimentación, con nuestras sustituciones emocionales, en este caso el niño que ha sustituido a la hija, y seguimos adelante completamente individualizados y fuera de la comunidad. De hecho, aparte de todos estos temas, hay una cosa más que creo que
pone de manifiesto Bong Joon-ho en la narrativa de la película, con la cuestión medioambiental, con la cuestión de la epidemia, inventada o no inventada, con la cuestión de todo las relaciones sociales entre la comunidad esta que no existe en realidad, pero sí la población y las instituciones, y es el hecho de una cosa que se maneja mucho desde el punto de vista de los discursos medioambientales contemporáneos, y es el hecho de que necesitamos una catástrofe para hacer propósito de la enmienda. ¿Qué es el propósito de la enmienda? Vale, necesitamos una catástrofe si lo pensamos desde el punto de vista puramente narrativo de la película de Bong Joon-ho. Necesitamos una catástrofe para saber que no podemos tirar formaldehído en grandes cantidades al río, porque puede provocar graves problemas, pero poco más. Bong Joon-ho nos deja aislados al final con todas nuestras sustituciones. Evidentemente, la película lo que pretende precisamente es dejarnos con esa especie de angustia final para que realmente pensemos en cuáles son las conexiones del mundo en el que vivimos con esa narrativa que él se ha inventado y que nos ha ofrecido de esa manera, además cinematográficamente tan espectacular, y para que le demos una vuelta de tuerca. Y yo creo que os he contado básicamente las ideas principales que os quería contar en torno a la película y al tema de la relación entre las epidemias y las crisis medioambientales. No sé ahora cuál es el siguiente paso. Muchísimas gracias, Carlos, por tu charla, que ha sido muy interesante. Yo la película la he visto esta mañana y justo pues el elemento ese que has resaltado de la ilusión de control a través de alimentos ecológicos, pues me ha llamado mucha atención también cuando estaba viéndola. Pues lo que vamos a pasar es a dar la palabra a quienes estamos aquí y en el público virtual. Y os invito a que formuléis vuestras preguntas bien a través del chat o bien pidiendo palabra para que podamos organizar ahora la sesión de debate. Vale. Manuel Amezcua comenta que aunque Bong Joon-ho ha negado el carácter crítico antigubernamental y antiimperialista de su cine, lo cierto es que realiza un verdadero alegato a la efectividad de los individuos motivados por su desgracia y representados en esa familia disfuncional frente a la inoperancia interesada en las instituciones gubernamentales. ¿Y cómo querías comentarlo tú, Carlos? Pues sí, estoy de acuerdo. Bong Joon-ho, cuando le han preguntado, no solo con esta película, también le preguntaron, por ejemplo, con Okja. No sé si habéis visto Okja, es la anterior película a Parásitos y es una película que produjo para Netflix y que aborda directamente el problema de la industria alimentaria, la industria agropecuaria y alimentaria y la cuestión de la bioingeniería, etcétera, etcétera. Y lo hace además también muy en la línea de Host, inventándose un ser vivo, en este caso no es un monstruo, o no se presenta como un monstruo, y también con un periplo familiar, y también familiar, pero aumentado también a un grupo de activistas medioambientales, y lo lleva también por un lado la tragedia y por otro la comedia. Y Bong Joon-ho normalmente suele negar, digamos, que la motivación sea crítica desde el punto de vista de antigubernamental y antiimperialista. Probablemente es verdad, es decir, la motivación no es necesariamente un alegato antigubernamental, pero la motivación es obviamente el construir, como decía al principio, parábolas sobre el mundo en el que vivimos y en su caso concreto muy relacionadas con Corea y con la historia reciente de Corea desde muchos puntos de vista,
con lo cual necesariamente, y además con su propuesta, que siempre es muy provocativa, muy provocadora, necesariamente nos hace pensar en este tipo de cuestiones. Concha Germán comenta que le llama la atención que opina que la película está centrada en una sociedad urbana, señalando también la ignorancia de las nuevas generaciones frente a las anteriores. Evidentemente la película se centra en una sociedad urbana. Toda la película se desarrolla en la ciudad de Seúl y por tanto es tremendamente urbana, es radicalmente urbana. Con respecto a las nuevas generaciones no lo diría tanto, de hecho no lo he comentado en la película. Creo que un personaje muy importante, la verdad es que no lo he abordado, me doy cuenta ahora en la charla, es la niña. La niña está con su padre, entiende a su padre, intenta entender esa manera de ser de su padre, que al principio el abuelo, por ejemplo, se queja bastante, y sus hermanos también, y sin embargo intenta entenderlos a todos, a su padre, a sus tíos y a su abuelo. Y después le pasa lo que le pasa, se la lleva el monstruo y lo que se ve es una niña, vamos, una preadolescente, tiene 11 o 12 años, que tiene unas herramientas para moverse espectaculares y para sobrevivir. De hecho, consigue sobrevivir la mayor parte del tiempo, consigue salvarle la vida al otro chaval, que es más joven que ella, es más pequeño que ella. Y además consigue conectar con la familia para que vengan a rescatarla y demás. Tiene una fuerza es muy potente la niña. Y yo creo que lo que nos está diciendo en ese sentido Bong Joon-ho, por otra parte, todo hay que decir, no es la única niña que de sus películas. Por ejemplo, en Okja, hay una niña también que es el centro de toda la trama con este animal transgénico. Y también, por ejemplo, en Parásitos, el papel de los niños, de los adolescentes es fundamental. En Parásitos quizá la visión sobre los adolescentes y el futuro es un poco más oscura, diría yo, pero aquí en The Host precisamente no. Lo que le pasa a la niña, desafortunadamente, es que es víctima de lo que han hecho los adultos, y víctima histórica de lo que han hecho los adultos, víctima sociológica de lo que están haciendo los adultos que hay a su alrededor, y no le dejan, digamos, desarrollarse plenamente como se supone que podría desarrollarse, teniendo en cuenta la capacidad y las herramientas y la creatividad que existe. Además, si puedo añadir, hay otra cuestión que va más allá del cine de Bong Joon-ho y es una cuestión puramente personal. Creo que yo tengo francamente mucha confianza en las generaciones que vienen detrás de nosotros, porque son generaciones que yo creo que están pensando de otra manera ciertas cosas, y entre ellas yo diría que hay dos cuestiones que son claras y que yo creo que se ven. Por un lado, están pensando de otro modo nuestra relación con el medio ambiente. De alguna manera lo están haciendo buena parte de ellos, y eso también se nota desde el punto de vista de cómo generar comunidad a partir también de las relaciones de género, que también se están replanteando muy claramente. Ahí completando un poco el comentario de Concha, porque se cortó, ella también lo que quería poner énfasis no solo en ignorancia en general, sino sobre todo la desconexión con la naturaleza, como de estas nuevas generaciones, no ignorancia generalizada, sino pues esta desconexión y esta inmersión en el mundo urbano y desconocimiento de lo que está afuera, que sí que tiene pues un papel importante, ¿no? Y a esto añadiría también el tema, volviendo a la cuestión de la tecnología, ¿no? Vemos ahí los móviles todavía muy antiguos, ¿no? Estamos en 2006, sí. iPhone todavía no ha aparecido, bueno, sí, pero los smartphones no
no se usan de manera tan generalizada y sin embargo ya vemos como y quizás estas nuevas generaciones sí ya con las redes sociales y este uso de tecnología que tan íntimo tienen, pues ahí pues sería otro escalón de esta desconexión, pero también otra manera de hacer activismo. Sin duda, esta fe que estaba yo diciendo antes que tengo en cierto sentido con las generaciones que vienen de detrás de nosotros, también pasa por ciertos impedimentos. Uno de ellos es indudablemente en una sociedad que es cada vez más urbana la desconexión con la naturaleza. Eso está claro y sí, creo que también es un problema que va muy en contra de ellas. Y en segundo lugar, la cuestión de la tecnología, cómo utilizan la tecnología. Y creo que la tecnología, como dije antes, es una herramienta son herramientas fantásticas que generamos muchas veces para que los procesos sean más eficaces, por decirlo de algún modo, como mínimo quiero decir, pero que si simplemente pensamos en la tecnología como la solución, lo que estamos haciendo es convertir nuestras experiencias específicamente en experiencias diferidas. Eso lo estamos comprobando en estos días de confinamiento, lo estamos comprobando ahora mismo aquí. Es decir, yo estoy muy contento de estar aquí, hay intercambio y demás, pero estoy mirando la pantalla de un ordenador y me gustaría estaros mirando a todos a la cara y poder realmente compartir la conversación y luego incluso hasta tomarnos una cerveza, si se pudiera. ¿Quiere alguien más intervenir? Si no, bueno, hago yo alguna pregunta, bueno, una pregunta más y vamos cerrando. Os dejo un poco de tiempo y la última, una pregunta que quería plantear yo es también sobre las representaciones de los forasteros, ¿no? Del hombre blanco, que es quien provoca toda la situación, que es el primer responsable, podríamos decir, del vertido. Y también responsable de inventarse el virus y de buscar maneras de pruebas, ¿no? De manera poco fructífera de su existencia, con estas técnicas tan violentas, ¿no? Y luego otro hombre blanco que es el que se lanza a salvar y a luchar con el monstruo primero, ¿no? Entonces, a ver qué reflexión tienes acerca de eso. Bueno, la idea es que aquí hay varias representaciones. La primera y la principal, obviamente, es la del ejército norteamericano. Y la del ejército norteamericano es como dije antes, una representación que desde el punto de vista de Bong Joon-ho y del cine coreano es histórica. Es decir, tiene una relación histórica con respecto a un colonialismo contemporáneo, un colonialismo que viene desde la Segunda Guerra Mundial y que además se amplía no solamente a la presencia militar de los Estados Unidos en la península de Corea, todos sabemos bien por qué, con la cuestión del paralelo 38 y la división de las dos Coreas y todos los problemas que hay, pero también que va mucho más allá con respecto al propio desarrollo de la sociedad coreana y sobre todo de la sociedad coreana del sur, me refiero, desde el punto de vista del capitalismo salvaje y todo el desarrollo occidentalizado desde el punto de vista del consumo y comercial. Globalizado también, puesto que es una cuestión también se puede analizar desde el punto de vista de la globalización. Con respecto a que uno de los primeros que se enfrenta al monstruo es un occidental allí en la orilla del río Han, es uno de los turistas. Yo siempre pienso que es uno de los turistas porque lo mismo que están en el autobús turístico también están disfrutando de la tarde en el río Han. Y sí, se pone en marcha, pero se pone en marcha como con todos los demás. Además, se lo acaba comiendo el bicho y se pone en marcha un poco como todos los demás. Es en medio de la confusión, algo hay que hacer. Y sí, bueno, es una referencia quizá que hace el Bong Joon-ho a todas las películas de Hollywood a las que estamos constantemente habituados con respecto al héroe.
a la idea del héroe, a la idea del vigilante también, del superhéroe, que como sabemos últimamente tenemos un boom de los superhéroes y por algo será también. Tendremos que pensar por qué tenemos un segundo boom de los superhéroes después del que hubo en los años 30. Habrá que pensar un poco en esa necesidad que parece que tenemos desde el punto de vista narrativo de encontrar salvadores individuales que además nos digan lo que tenemos que hacer. Evidentemente, Bong Joon-ho con la narrativa de la película se carga por completo el periplo del héroe y se carga por completo esa premisa. Bien, aquí tengo más intervenciones de Miquel. A ver qué nos dice aquí. Que pues plantea que Fernando Valladares, biólogo del CSIC, plantea que la defensa humana frente a los virus tiene que venir por repensar, retrotear a la catástrofe medioambiental, bueno, y sus diferentes aspectos como explotación y degradación forestal, ganadería, exterminio de especies, gallinas, murciélagos y frena la imparable globalización y sus consecuencias. No vendrá por la tecnología como solución, sino con la diversidad y cuidado de la variedad biológica y la propia naturaleza. Y después tenemos también otro comentario de Manuel que dice que le llama la atención el papel en cierta forma secundario del monstruo frente a otros de su especie, como Alien, Godzilla o Tiburón, que es feo, grotesco, hay secuencias que exhiben su naturaleza digital, no teme salir de día, y que si esto consideras que es una estrategia para darle protagonismo por encima de, bueno, de los efectos especiales. Sí, Y sí, bueno, la última pregunta que le plantea Monse es que ¿qué piensas que el director nos quiere transmitir cuando presenta una familia de inadaptados salvando la ciudad del monstruo? Y también que profundices un poco más en esta conversación, que vamos, yo creo que fue uno de los momentos más épicos de la película, cuando el padre pide a los hermanos compasión hacia el protagonista, culpando de su o atribuyendo a su actitud despistada a esta alimentación y también ausencia del padre, sus propios errores, digamos, en el proceso de educación, sus locuras, ¿no?, de juventud. O adición de alcohol, ¿no?, con lo que dice Monse. Y también, bueno, Carlos, si quieres puedes activar el chat, no sé si para ver tú también los mensajes completos si quieres. Lo estoy consiguiendo. Antes no lo Vale, podía no, ver, lo que pasa es que luego como se graba por separado, es que en la grabación no se ven los mensajes, entonces yo tengo que hacer la pregunta para que se refleje en la grabación. Me parece bien, es que no, la verdad que al principio no los veía, pero ahora hace un momento he conseguido ver el chat. Así que sí lo estoy viendo. Vale, por partes. Con respecto a la relación entre nuestra forma de interaccionar con la naturaleza y, por ejemplo, las epidemias, que como decía Miquel citando a Fernando Valladares, yo pienso que sí, que tiene bastante que ver. No necesariamente, yo no estoy pensando necesariamente, por ejemplo, cuando hablamos del COVID-19 en la relación con el murciélago, pobres murciélagos, pobres murciélagos, lo que les puede llegar a pasar después de esto. Pero no, la idea es, no lo estoy pensando de ese modo. Evidentemente tiene que ver con cuestiones de globalización, tiene que ver con cuestiones de alimentación, tiene que ver con cuestiones de la industria alimentaria, de muchas cosas más. Y eso se puede evidentemente analizar, también tiene que ver probablemente con cuestiones de biodiversidad, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Pero yo lo veo más por el lado de que, no sé, las epidemias son naturales, es decir, epidemias ha habido toda la vida, creo, y todas ellas han tenido relación con el cómo vivimos, relación en cuanto a cómo nos afectan a nosotros, y tienen relación con el cómo vivimos. Y por tanto,
siempre hay que pensar de esa manera. Yo creo que lo que nos propone Bong Joon-ho en la película es ese tipo de pensamiento, ese cambio de pensamiento con respecto a la comunidad. Vivir en comunidad implica que no somos, no tenemos esa ilusión constante de control tecnológico, sustitución tecnológica y sobreexplotación de la naturaleza. Y por tanto, también en un momento determinado, si ocurre alguna epidemia, podremos afrontarla de un modo que es mucho más, digamos, conjunto e igualitario. Porque otra de las cuestiones evidentes de las pandemias es que y de las epidemias es que no afectan por igual a todo el mundo. Es decir, hay consideraciones clarísimamente de clase, de raza, geográficas, geoculturales y geosociales y de todo tipo, con lo cual eso es parte del tema. Diré que esa parte del tema, me voy a saltar la de Manuel, que luego iré a la de Manuel, me voy a la de Montserrat. Esa parte del tema es lo que creo que también nos cuenta un poco con la cuestión de la ausencia del padre en la infancia, la adicción del alcohol, etcétera, como una de las razones de la disfuncionalidad de su familia y en concreto también de los problemas que tiene el protagonista, Gandú. Yo creo que sí, es una referencia directa al tema de y que tiene que ver incluso con lo que hablábamos antes con la pregunta anterior de Concha, con respecto a las generaciones futuras, a los jóvenes, a los más jóvenes, a los más pequeños. Y es que evidentemente mucho de lo que pueda pasar o no pueda pasar, que sería pura especulación, pero tiene que ver con nuestra forma de hacer hoy en día y tiene que ver con nuestra forma de pensar y de afrontar las cosas hoy en día con respecto a la naturaleza, con respecto a las epidemias, con respecto a lo que venga. En cuanto a la pregunta de Manuel, sí, estoy totalmente de acuerdo. Alien, ostras, Alien. Alien es evidentemente una criatura absolutamente espectacular en cuanto a su diseño, los efectos especiales que luego además conllevó y etcétera. Lo que pasa es que tengo que decirte que, desde mi punto de vista, el diseño espectacular de Alien no le quita para nada protagonismo ni a los humanos de la nave ni tampoco al alienígena. Godzilla, sí, Godzilla, el género Kaiju se ha ido más hacia la espectacularidad total y por tanto, de hecho, muchas veces, desafortunadamente, esa premisa subyacente que hablaba sobre la pregunta sobre nuestra manera de interaccionar con la naturaleza se pierde y se pierde en el espectáculo, cosa que también ocurre muchas veces. El tiburón es otra cosa. Dios, la película de Spielberg es otra cosa, porque de hecho el tiburón, tecnológicamente hablando, sale muy poco en la película y la razón por la que sale muy poco es porque a Steven Spielberg no le gustaba para nada el bicho que fabricaron y le parecía espantoso. Entonces decidió que saliera lo menos posible y lo que viene a ser el tiburón es otra cosa. El tiburón de Spielberg sí tiene que ver con nuestra forma de entender la naturaleza, pero desde el punto de vista de la naturaleza como metáfora de nuestros propios miedos interiores. Bueno, sí, como ya estamos más o menos en el momento que teníamos previsto para terminar la sesión y no veo más preguntas, pues de nuevo, un Ramiro Altavira también tiene otra pregunta que quizá podemos tomar como la última. Carlos, ¿la ves? Sí, Ramiro Altamira, de México. ¿La leo yo? ¿La lees tú? ¿Cómo va esto? Pues Ramiro plantea, o sea, que habla de que la película habla del fenómeno de la urbanización, explotación de la biosfera, falta de sentido de pertenencia en lo colectivo, relaciones con el otro, también cambios en el núcleo de la familia. Y bueno, un comentario final que parte desde un sencillo fenómeno social para hacerlo pretexto para análisis más profundo de la realidad contemporánea, ¿no?
Sí, básicamente, de hecho es lo que he estado contando durante la charla, es parte de un hecho concreto, muy sencillo, lo convierte en algo que es colectivo, después se centra en esta familia en concreto, de manera que él puede además articular a partir de ahí toda la disfuncionalidad social que rodea la respuesta y acaba siendo una reflexión, como decía, una parábola que monta Bong Joon-ho sobre el mundo contemporáneo y sobre la sociedad, en principio en la que él vive, que es la sociedad coreana, pero por extensión en la que vivimos todos. Sí. Bueno, que ahora cuando estamos cerrando ya no vuelven preguntas, ¿no? Y ves aquí el comentario de Concha que, pues, que opina que la crisis, vinculando, supongo, la crisis actual pandémica, ¿no? Con la crisis climática, de agotamiento de recursos, una crisis ética. Y después Manuel, que la pregunta que plantea que puede estar bien para, creo que para hacer la intervención, es sobre la exaltación de poder de los débiles que se ve en la película, Sí. débiles representados por el padre disfuncional, por los niños y por el protagonista que también, pues, parece un personaje disfuncional. Luego ya con este cambio también de look en la escena final parece que está ya encaminado, ¿no?, en otro tipo de comportamientos, ¿no? Pero que eso, que si estos personajes disfuncionales son los nuevos héroes o verdaderos héroes de esta historia. Con respecto a lo que dice Concha, sí, evidentemente es lo que venimos hablando también durante toda la charla, la idea de que hay una conexión entre los problemas medioambientales también y las cuestiones epidémicas, eso sin duda. Decir que el COVID-19 es parte de la crisis climática, por ejemplo, o del agotamiento de recursos, me parece demasiado demasiado conciso, habría que verlo muchísimo más desde un punto de vista mucho más amplio. Uno de los problemas que yo creo que estamos teniendo con COVID-19 es que lo estamos viendo, lo estamos viviendo, literalmente lo estamos viviendo, y tardaremos en entenderlo, tendrá que pasar el tiempo y lo entenderemos además yo creo desde la historiografía. Es decir, acabaremos entendiéndolo con las herramientas metodológicas de la historiografía. Porque ahora mismo tenemos el elefante en el pasillo y no nos deja ver mucho más allá. Y eso añade complejidad, y es la complejidad precisamente, es esa complejidad precisamente lo que debería, no debería, pero lo que podría inspirar, digamos, un sentimiento más comunitario. En ese sentido, la pregunta de Manuel me parece interesante, es lo que dije antes sobre una de las preocupaciones de todo el cine de Bong Joon-ho, es precisamente las relaciones de poder, y las relaciones de poder precisamente de los que están siempre de clase y de género, suele ponerlo, pero de clase en particular, y suelen estar relacionadas con precisamente la situación no demasiado agradable de las clases que no son, que no tienen, digamos, poder económico. Y eso, si hay una película aquí lo expresa, y sí, evidentemente, tal y como lo dices, pero si hay una película donde ya lo expresa de un modo tremendamente explícito es precisamente en Parásitos. Lo que pasa es que la mirada de Bong Joon-ho, y además en concreto en Parásitos, es una mirada que no es para nada maniquea. En Parásitos no hay buenos y malos. Sí se ve el conflicto de clase, sí se ve la colisión, las colisiones, pero los personajes, todos los personajes, tienen tantas capas, los presenta con sus virtudes, con sus miserias, con sus creatividades, con sus crueldades, de tal manera que hace un retrato social tan duro, tan amplio al mismo tiempo, que es lo que te mueve y lo que yo creo que ha hecho de esa película lo que ha hecho. Muchas gracias, Carlos. Y gracias a todo el mundo por las preguntas y por las intervenciones. Bueno, aquí os
Manuel también menciona la próxima actividad que realizaremos, que va a ser la visita virtual al Hospital Real de Guadix, a cargo de la profesora Encarnación Cambil. Y bueno, voy a cortar la grabación y antes de despedirnos... Muchas gracias a todos.